Hola, ¿cómo estás? Muy Gracias por aceptar bien. la invitación, qué rico tenerte por aquí. Y bueno, como le estaba diciendo a las personas que se irán conectando a lo largo de nuestra charla, eh, queremos que nos cuentes un poco en qué consiste este sistema de educación en Estados Unidos, que es la educación dual. Hay una gran población migrante colombiana que escoge como destino Estados Unidos y algunas personas cuando se van a vivir a Estados Unidos pues quisieran poder ofrecerle a sus hijos una educación bilingüe. Las personas que venimos de Colombia o de otros países de América Latina, digamos que contamos con una oferta de educación bilingüe, muchos colegios privados sobre todo una forma de distinguirse es decir, yo ofrezco educación bilingüe, inglés-español o alemán-español o francés-español o lo que sea. Entonces, digamos que nosotros ya venimos muy sensibilizados a la importancia de una educación bilingüe y cuando llegamos a los países de destino, a veces nos damos cuenta que no es tan fácil encontrar un colegio bilingüe y que no Sí, solamente es cuestión de precio, sino de oferta, que realmente no existe. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Juliana, bienvenida y cuéntanos un poco cómo fue tu proceso migratorio, cómo llegaste a Estados Unidos y cómo terminaste trabajando en el mundo de la educación dual. bueno, muchas gracias Marines por invitarme. Bueno, yo me llamo Juliana, yo me vine a los Estados Unidos cuando tenía 15 años con mi mamá, no tengo hermanos ni hermanas, pero tengo unas tías aquí en Estados Unidos y con mi mamá teníamos la opción de ir a España o venirnos a Estados Unidos, pero como teníamos familiares acá, decidimos venirnos para acá. Y ya llevo, voy a cumplir 21 años aquí en Estados Unidos, o sea que llevo más tiempo viviendo acá Ujú. que en Colombia. Y cuando estaba en bachillerato había una clase en donde podías ir a escuelas primarias, trabajar con profesores, y era una clase, podías hacer actividades, le ayudabas a la profesora y hacías actividades para los niños. Y ahí fue cuando me enamoré de la educación. Estuve con una maestra chilena eh, que era la única maestra bilingüe, la única profesora bilingüe de kinder, de todas las, o sea, el programa solo existía en kinder en ese momento. Ujú. Entonces, me encantó que ella enseñaba en español, que hacía que los niños se sintieran orgullosos de hablar en español, algo que no vi en muchas partes, no fue mi experiencia cuando llegué a Estados Unidos, porque en bachillerato era más como te tienes que acoplar al sistema escolar, tienes que olvidar que sabes español y enfocarte solo en inglés. No nos importa que hables inglés o francés o alemán, solo queremos que aprendas inglés, tienes que adaptarte. Entonces, ahí fue cuando me enamoré de la educación bilingüe. Y después de que me gradué de bachillerato, seguí trabajando en las escuelas como asistente bilingüe para profesores y mientras que iba al profesor Ay, y se congeló. después Esperamos un momento. Ujú. Ajá. Y Y eso, te interrumpo, ¿en qué ciudad fue esta experiencia? ok, esto fue en Dallas, en Ujú. Texas. Entonces, estamos al borde de México. Hay una población muy grande de hispanohablantes, más que todo mexicanos. Entonces, eh, sí, hay hay muchos programas bilingües, pero es increíble que todavía en, de distrito a distrito, estando en una ciudad, puede cambiar totalmente los programas bilingües que se le ofrece a la comunidad. Expliquémosle un poco a la gente que no está viviendo en Estados Unidos, que no entienda un poco cómo funciona este sistema de la educación en Estados Unidos. ¿Cómo Sí, funcionan bueno, estos distritos? ¿Cómo son estas reglas?
Bueno, la educación bilingüe en algunas partes es, o sea, se requiere tener un programa bilingüe, pero en algunos no. O sea, no, algunos distritos no tienen que tener un programa bilingüe. Entonces, así tú vivas en, digamos, en Dallas, no, no quiere decir que el distrito donde vives tenga un programa bilingüe. Y del programa bilingüe, este se divide en varios modelos. Entonces Ujú. hay el modelo dual, que es cuando los estudiantes reciben la instrucción de todas las materias en los dos idiomas. Y usualmente hay dos maestras, o dos profesoras. Yo digo maestras porque lo he Sí, sí, usado sí, por mucho tiempo, pero en Colombia decimos profesores. sí, Bueno, pero entendemos. entonces hay dos profesores, uno que habla inglés, otro que habla español, y los niños ven la misma información en los dos idiomas. Pero también hay otros programas en donde solo hay una profesora que hace todo y que dependiendo el día y la materia, los da en diferentes idiomas. Entonces, tenemos un plan del distrito que Sí, decide si quiere hacer un programa bilingüe o no. Ya. Y sí, luego digamos que ¿esto es en el sistema público o en el privado? ¿O en en los el dos? sistema público. Esto es sistema Público. público, ok. Ujú. Entonces, en este caso, la escuela, el colegio está en libertad de adoptar ese programa o todos los del distrito tienen si yo estoy en un distrito bilingüe, la escuela obligatoriamente tiene este programa o puede decir el rector de ese colegio, decir, no, a mí no me interesa y no estoy obligado a hacerlo. Sí, bueno, depende el distrito. Por ejemplo, el distrito de Dallas tiene 50 escuelas primarias. Ujú. Entonces, no en todas las escuelas se ofrece eh, la- el programa bilingüe. Entonces, es complicado porque, listo, si tú estás en un distrito que ofrece el programa, pero si la escuela que te toca según donde vives no Ujú. tiene ese programa, entonces tienes que buscar otras opciones o tienes que hablar con el rector o tienes que reunirte con otros papás para ver si se puede implementar ese programa en tu escuela. Tiene que ver el presupuesto del distrito, etcétera. Ok, pero tú podrías eventualmente pedir acá en Francia se llama una derogación, como un permiso para decir, bueno, pues me dan permiso de meter a mi hijo en la otra escuela que sí tiene el programa o eso también es complicado. Depende del distrito. Hay unos distritos que te dicen que si estás en el distrito escolar, pero la escuela la que te toca según donde vives no tiene ese programa, tú puedes ir a otra escuela dentro del distrito. Pero hay otras que no, tienes que ir a la escuela a la que te dice el distrito. Entonces, depende del distrito escolar en donde estés. Y si pues no tienes esa opción, entonces ahí es cuando empiezas a buscar escuelas privadas. Ok, las escuelas privadas sí ofrecen segunda lengua, lengua extranjera o no todas, ¿no? No todas las escuelas privadas, bueno, yo me acuerdo en Colombia que los colegios privados que ofrecían programas bilingües o que eran campestres porque tenían, dependiendo de dónde estaban situadas Ujú, ujú. los colegios, em, como que podías escoger más, hay muchísimos colegios Sí, privados. hay mucha opción, sí. Hay mucha opción. Aquí yo creo que es más difícil, especialmente por el costo, porque es, o sea, es inaccesible tener a un niño en un colegio privado eh, comparándolo a Colombia. Sí, ujú. Entonces, y más que todos los colegios privados se basan en religión. Entonces,
Sí hay colegios bilingües, incluso trilingües, multilingües, privados, pero para mí personalmente es inaccesible un colegio privado porque es demasiado, el, el, el costo es mensual, está por las nubes. Bueno, entonces, para las personas que dicen, bueno, el público no está en mi zona, no me lo puedo pagar porque la oferta, como decimos, es muy reducida, me voy al público. Entonces, ¿es que las zonas donde hay más migrantes latinos tienen programas bilingües o no necesariamente? Eh, Eso es lo raro, no necesariamente, porque hay programas que se llaman que son, o sea, que están en, en, en como la, iba a decir umbrella, pero Sí, en la como sombrilla. en la sombrilla de que son bilingües, pero en realidad no son bilingües, están, ok, este es el ejemplo perfecto. Cuando me vine a vivir a los Estados Unidos, yo tenía 15 años y yo tenía un nivel muy básico de inglés. Me sabía la canción de Pollito Chicken, Gallina, los números. Y entré a un programa de ESL, que es inglés como segunda lengua, Ujú. y en donde toda la instrucción, todo era en inglés. Y yo nunca vi nada en español en bachillerato. Ni siquiera tuve la opción de tomar un idioma porque estaba en las clases de ESL. Y ESL es un programa dentro de la sombrilla de los programas bilingües que ofrecen el distrito. Entonces, para mí, ESL no es bilingüe porque lo que hacen es adaptarte a que te adaptes a que aprendas inglés. Esa es la meta, que Ujú. aprendas inglés, no que mantengas tu otro idioma. Claro, no es multilingüe, no es una propuesta de que cada persona conserve su lengua de origen, sino que todos más bien vamos a hacer una tabla rasa y los dejamos a Sí, todos nivelados en el inglés. exacto. Exacto. Entonces, hay algunos distritos que llaman que llaman al programa de inglés como segunda lengua como su programa bilingüe, Pero en cuando en realidad no realidad es. no es. Bueno, Exacto. pero una persona nos está comentando aquí que cómo puede saber si en su distrito hay programas bilingües. ¿Cómo se Eh, busca eso? es ir a la página del distrito, porque todos los distritos tienen un departamento bilingüe. Bueno, no todos. Primero tienes que ver si tu distrito tiene un departamento bilingüe. Y usualmente ahí es donde ves los programas que ofrecen, los requisitos, si tu niño necesita hablar el primer idioma o si cualquier niño puede entrar al programa, si se entra en pre-kinder, si se tiene que entrar desde pre-kinder o se puede entrar en segundo o en quinto, etcétera. Entonces, primero es buscar, ok, vivo en esta ciudad, ¿qué distrito escolar me Por toca? ejemplo, digamos que hay una persona que vive, inventemos, en Chicago. ¿Cómo debe Sí, buscar? Chicago, distrito. ¿Cómo sería sí. la búsqueda en Google? Ok, tú buscarías, ok, si yo me mudo para Chicago, yo empiezo a buscar Chicago Public Schools o escuelas públicas de Chicago o la ciudad, bueno, vivo en Chicago, entonces Chicago ISD, que es Independent School District. Y Ok. así, ese es el nombre de todos los distritos, todos tienen el ISD, que quiere decir Ujú. Independent School District. Ok, entonces ya esa búsqueda de Chicago ESD ya me va a decir, me va a llevar a la página donde puedo encontrar la información sobre si tienen o no programas bilingües. Bueno, esto es como una búsqueda, esto es buceando. Entonces, ya una vez ahí tendría que mirar si cuál es el tipo de oferta bilingüe y si la escuela que me corresponde por sector lo tiene. Bueno, Sí. entonces supongamos que tenemos la suerte de estar en este sistema dual. ¿Cómo Ujú. sería en el día a día de nuestro niño en este sistema dual? Bueno, y eso es otra cosa. Tenemos muchos modelos de programas duales.
en el que yo estuve enseñando, se llama Gómez y Gómez, y creo que hay solamente 78, si no estoy, 78 distritos que están implementando este modelo. Entonces, en el modelo dual, si tú entras a mi salón de kinder dual, eh, yo enseño los dos idiomas, no tengo un asistente, no tengo otra profesora, soy solo yo, y enseño las transiciones y rutinas se dividen por día. Por ejemplo, cuando nos ponemos en fila, cuando vamos a comer, cuando llegamos al salón, el lenguaje el idioma es en español 3 días a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes, y los martes y los jueves en inglés. Pero durante el día las materias están divididas por idiomas. Entonces, matemáticas es en inglés y lectura y escritura, ciencias y sociales es en español. Siempre, o según el día. Es, es siempre. Las materias son siempre, pero si voy a leer un libro un martes, entonces lo leo en inglés, pero si lo leo el viernes va a ser en español. Y eso es algo que es difícil para los profesores porque siempre tienes que estar cambiando de idioma y, y no tienes como alguien que es difícil para tu cerebro ir cambiando cuando te dicen, no, solamente esto y a veces no puedes pensar en la palabra que quieres decir Ujú. en el otro idioma. Entonces, sí, es un poquito complicado, pero así funciona uno de los programas duales. Hay otras escuelas o otros modelos en donde tienen dos profesores, uno enseña solo en español, otro en inglés, y los niños tienen día A y día B. Ujú. Y un día es en español, otro día es en inglés, pero es la misma información. Ok, un día, por ejemplo, el lunes es con la profesora A, el martes es con la profesora B. O en un día se parte como por la mañana y por la tarde. Entonces van primero con la profesora A y después con la profesora B. Bueno, y esto para aclararle a la gente que nos está viendo, no solamente es para niños, en el caso del español de origen latino hispano, está abierto también para niños de familias norteamericanas que su lengua materna es el inglés. ¿Cómo es la reacción de los padres? Si yo soy un gringo promedio con mi esposa gringa promedio, Sí. y vivimos en este distrito, nos toca meterlo en el proyecto bilingüe. O sea, son personas que están ahí por circunstancias de que ese es el colegio y les toca, o ellos deciden, yo quiero que el niño esté en el programa. O sea, todos en Muy la buena cama o todos pregunta. en el suelo. No es todos en la cama, es todos en la cama si quieren. Ah, ok. Entonces deciden, sí, sí, no es obligatorio. Incluso los programas duales que hasta ahora se están implementando más y más son los que eh, muchas personas quieren entrar, entonces a veces hacen como una lotería porque todo el mundo quiere entrar a estos programas duales donde no necesitas hablar el segundo idioma en casa. Entonces Ujú. son muy pedidos. Eh, y, hace como 11 años cuando empecé a enseñar, no existían. Entonces, ahora hay como un reconocimiento de que, ok, la importancia de ser bilingüe y multilingüe, y hay más personas que están interesadas en poner a sus niños en programas como estos. ¿Y este bilingüismo está abierto a otros idiomas o es solo con español? No, hay muchos idiomas, depende del distrito. Solamente aquí en la ciudad donde vivo sé que hay mandarín, hay vietnamita, hay varios. Tengo una profesora que es bilingüe y ella enseña en vietnamita y en inglés. Y Pero estábamos no en, trabajando en el mismo distrito. pero no en el mismo colegio necesariamente.
No necesariamente en el Ah, mismo colegio, pero súper cerca. O sea, de una escuela a 5 minutos puede cambiar todo todo el el plan de panorama. vida. Sí. Bueno, ¿y tú cómo veías la respuesta de los niños a este sistema de bilingüismo? Em, los niños no tienen todo esa carga de que, ay, no, pero es que no quiero hablar español. Y ellos no tienen, ellos vienen con una mente abierta. Entonces, mi experiencia con los niños bilingües siempre ha sido, eh, les encanta, les encanta hablar en español y lo ven normal porque yo les hablo en español. Ellos cambian de idioma según cómo se sientan cómodos. Digamos, si hablábamos en nuestro salón en español, pero cuando íbamos al recreo hablaban en inglés. Eh, Siento que con programas como este normaliza el ser bilingüe, o sea, no es como, ay, no, es que esos niños hablan español, o ay, no, es que yo no sé inglés, o es como que celebra las dos culturas. Ujú. Eso te iba a preguntar también, ¿es una parte solo de lengua o también hay un componente cultural en las clases? Bueno, el sistema educativo de Estados Unidos cada vez va cambiando y hay tantas reformas que están, digamos, hay libros que ya no podemos leer. Eh, Ujú. es- entonces, creo que en vez de mejorar en ese aspecto de incluir nuestra cultura, de enseñar, eh, tenemos más restricciones para no hacerlo, que es muy triste. Pero no, no hay como un programa de que listo, ahora les vamos a enseñar. Eso depende más, más que todo de los profesores, pero no está escrito como en el plan de que se tiene que incluir. Ok, entonces tú haces la parte de transmisión de lengua y eres libre si decir, bueno, voy a hablar de México, les voy a hablar de España, les voy a hablar de Venezuela, de Perú. Eso depende como del interés del profesor, de si quiere contar Y, algo de costumbres o de ujú. cultura. Eso y de la escuela, de cómo, de si si el colegio celebra La el multiculturalidad, multicultural. digamos. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, en donde yo enseñaba teníamos una noche multicultural. Entonces, todas las profesoras estaban a cargo de un país y hacíamos como una feria multicultural y los niños venían y eh, todo eso es porque los profesores, hay comités en las escuelas en donde se aseguran de que esto suceda, pero en realidad no es parte de la instrucción durante el día. Es usualmente un carnaval o hacemos cosas fuera de 7 a 3. Ujú. Acá nos preguntan qué es ESOL. He Que, escuchado que se puede hacer cursos sobre esto. que es... Ah, ok. Em, Y ok, esto es lo que estaba hablando de cuando yo llegué a Estados Unidos, que Ujú. hice ESL, es Mm. IESOL, quiere decir English Second, espérate, no, no, es inglés como segunda lengua, pero la O es de otros idiomas. Ah, Entonces, sí, entonces, sí puedes hacer cursos, depende de lo que quieras hacer. Si quieres dar clases de inglés para niños que hablan otro idioma, entonces te puedes certificar como profesora de ESL o ESOL para hacer como lo que yo dije de enseñarle inglés, que en realidad no es un programa bilingüe, es enseñarles inglés ujú. como segunda lengua. Ujú.
Bueno, y hablemos, tú me decías que habían unos colegios donde solamente es para kinder. La idea es que eso vaya avanzando a medida que aumenta la escolaridad y estos niños puedan hacer todo un proceso bilingüe hasta la adolescencia. Sí, esa sería la meta. Ese sería un programa que está muy bien establecido, un programa bilingüe muy bien establecido que empieza desde primaria y que llega hasta bachillerato. Pero lamentablemente no funciona así. Hay distritos que solo tienen primaria y que en secundaria, que es middle school, ya no lo tienen y ya no tienen nada en bachillerato. Hay otros programas que tienen todo el recorrido y que empieza desde kinder y termina hasta 12, que es el último año de bachillerato acá. Entonces, otra vez, depende del distrito, depende del presupuesto de la escuela, de cómo manejen. Si hay un programa fuerte, sí, sí va a haber, vas a ver la continuación desde kinder hasta bachillerato. Pero si no, lo vas a ver solamente en los a nivel de primaria. Y desde el punto de vista de lengua, ¿hasta dónde llegas en primaria? Digamos, si tienes los 5 años, este niño, si es tu hijo que logró hacer toda su primaria, al final, ¿en qué nivel queda? Em, ¿En qué nivel como, perdón, no entiendo? Sí, de uso de la lengua, por ejemplo. Digamos, entre un niño que no habla español en la casa y que dices, bueno, Ok, vamos, en el colegio va a ser el refuerzo, porque sabemos aquí por la comunidad que hay muchas personas que incluso siendo el español su lengua materna, pues les cuesta un poco sí, hacer la transmisión en casa porque su pareja no habla español, por muchas sí, razones que lo dificultan y dicen, bueno, yo no voy a poder hacerlo, el colegio me va a ayudar quizás a hacer ese refuerzo. Bueno, lo que puede pasar en Colombia, que hay familias que no hablan inglés, pero meten al hijo a un colegio bilingüe para que el hijo aprenda el idioma en el colegio. sí. Aquí, entonces, un niño que hizo la primaria en este sistema dual, al final, si vemos una diferencia, que está en capacidad de tener una conversación. Ok, sí, sí, entonces un niño, digamos, si yo no hablar español y meto a mi hija desde kinder, ya en quinto se espera que la niña o el niño pueda tener una conversación en español, que ya ha visto por muchos años materias en español, ya sabe leer y escribir en español y aprendió de la cultura de los niños que solo hablan español cuando empezaron el programa. Ok. Bueno, ahora, ya que pasáramos, si alguien tiene alguna otra pregunta específica sobre el sistema, pues es el momento de hacerla. Y si no, pues Juliana, también tienes esta faceta muy, muy linda de haber creado este proyecto de la conferencia para los profesores de español. Mm. Cuéntanos de dónde surgió esta idea que un poco trasciende tu experiencia en el aula y que la quisiste llevar a otros profesores. Cuéntanos cómo es. Y bueno, yo empecé Bilingual Marketplace porque vi que había, como hay tantos programas bilingües, incluso en el distrito donde enseñaba, no había, yo enseñaba kinder bilingüe y no tenía compañeras en mi escuela que enseñaran lo mismo. Entonces, vi la necesidad de conectarme con otros profesores bilingües que también estuvieran enseñando en varios modelos y de compartir recursos, no solamente de compartir recursos, sino también de aprender de otros profesores y aprender, ok, cómo funciona el modelo en tu escuela, cuáles son los requisitos, cómo, bueno. Entonces empezamos en el 2019 con una conferencia en persona, fue aquí en Dallas, em, y, y fue estábamos hablando de traer nuestra cultura, ¿cierto? Cuando yo voy a conferencias como profesora bilingüe, sentía que no habían cosas para mí que en realidad son para mis niños. Ujú. Entonces me decían, ay, no, es que eres profesora bilingüe. No, no, es que no, esto no te va a servir. ¿Ok? Entonces dije,
ok, entonces, ¿qué hago aquí? Entonces dije, no, que, ¿por qué no hacemos una conferencia para profesores bilingües donde tengamos empanadas, empanadas y tacos y que celebremos nuestra música, nuestra cultura, porque esa es la meta para nosotros, con nuestros niños, de que se sientan orgullosos de donde vienen, de que no les dé pena hablar en español, de que se sientan Ujú. orgullosos de sus raíces. Entonces empezamos y bueno, empezó la pandemia, entonces decidimos pasarlo a una plataforma virtual en donde fue, o sea, excelente conectarnos con muchos profesores. La primera vez que lo hicimos fue, participaron 1000 profesores de todo Wow. Estados Unidos. Entonces, Y todos profesores entonces, bilingües de español. todos profesores bilingües, sí. Y de español, a ver, creo que teníamos, no, eso fue el segundo año que tuvimos una profesora que enseñaba en vietnamita y en inglés, también bilingüe. Ujú. Pero sí, de resto eran todos en español y de todas partes del país, de Nueva York, de Florida, de California, eh, y nos pudimos conectar. Entonces, eh, esto lo organicé con otra profesora bilingüe y, y ahora lo hacemos todos los años. Y digamos, ¿cuál fue como esa sensación que queda? Hay quejas que son comunes, hay objetivos. Cuéntanos cómo es esa mirada panorámica de la situación de estos profesores, porque reunir cerca de 1000 profesores, que son personas que te están contando lo que está sucediendo en sus distritos, ¿cómo está, cómo es esa radiografía de la enseñanza del español en Estados Unidos? Como profesora bilingüe tienes muchas cargas, primero porque los recursos, te toca crear todo. Eh, Cuando a un profesor monolingüe ya les dan las cosas, o sea, actividades. Como profesora bilingüe te toca crear todo porque no hay cosas en español. Entonces, primero los recursos, no hay recursos. Segundo, las capacitaciones. Es difícil encontrar cosas o sea, para nosotros. Yo estoy enseñando en español, o sea, no me sirve esta clase de cómo enseñarle a leer en inglés a los niños porque no Sí, es igual sí, y no no es lo puedo mismo. traducir. Y por mucho tiempo te decían que no, traduce todo, que tradujeras O sea, coge los el libro de materiales. inglés de Sí, no, sociales y de biología, invento, y traduces todo. No, por sí, ejemplo, no podían comprar los libros de texto de español con los que se aprenden en los países hispanos, o eso genera un costo mucho más alto comprar a una editorial que distribuya el libro en español. exacto. Yo decía, pero ¿por qué no podemos comprar coquito de Colombia? Que los Sí, o de amo. cualquier, sí, de cualquier país. Sí, o de cualquier país. No, porque el distrito, otra vez es todo, en realidad es todo Todo es un plata. negocio. Entonces, los distritos solamente tienen convenios con editoriales y las editoriales a veces solo tienen ediciones en inglés. Y, y entonces tienes que esperar hasta que llegue la de español, se puede demorar años, depende el distrito. Con qué compañías esté afiliada o con los convenios que tengan. Entonces, no puedes simplemente decir, mira, me gusta, acá tengo esta editorial que tiene estos libros que les puede servir a mis estudiantes. O sea, si tú quieres hacer eso, te tocaría a ti de tu propio bolsillo invertir en esos libros y llevarlos a tu salón y después adaptarlo al plan de estudios que te dicen que tienes que enseñar. Ok, bueno, entonces ante esos obstáculos, la opción para los profesores duales, bilingües en general, es crear sus propios recursos, Sí, crear sus propias actividades, juegos, métodos. Y bueno, y entonces que ahí es donde deciden ustedes también empezar a comercializar esas secuencias pedagógicas.
ahí es cuando, bueno, ahí es cuando nos dimos cuenta de que la forma de ayudar a otros profesores es que en vez de que alguien llegue a tu salón y te diga lo que tienes que hacer, pero nunca ha estado en un salón de clases y nunca ha enseñado, la mejor forma de aprender es de otros profesores que estén haciendo lo mismo que tú y que entiendan las limitaciones que tienes, porque en realidad depende mucho del distrito. Si el distrito, hay algunos distritos que te dicen, tienes que enseñar esto es a esta hora los lunes y tiene que ser así y acá está el plan. Hay otros distritos que te dicen, tienes que enseñar este tema. Tú decides cómo presentárselo a los niños. Entonces, es aprender de otros profesores. Creo que esa ha sido la mejor forma de aprender más sobre estos programas bilingües y de capacitarte. Y digamos, ¿cuáles son como, si tuvieras que darle un consejo a algún profesor que nos vaya a ver más adelante, porque la entrevista queda grabada, si nos ve otra persona que esté en este trabajo de profesor, ¿cuáles serían como esos consejos de que probados por distintos profesores para motivar el uso del español en el aula, que los niños se motiven y de paso que también a nosotros como papás nos puedan servir, porque a veces podemos tener esa resistencia en casa de que nuestro niño no quiere responder? ¿Cuáles son esas como astucias que ya han aprendido ustedes con la experiencia para que suelten la lengua a los niños? Bueno, yo te cuento algo que me ha pasado. Yo de profesora, yo tenía todas mis teorías y bueno, y después me convertí en mamá y me di cuenta, no es tan fácil criar un niño bilingüe. Ujú. Cuando los niños llegaban a mi clase de kinder, todos sabían español. Entonces yo ya lo daba como de, los papás le hablan español y eso es todo, ya tengo niños bilingües. Y ahora que tengo una niña de 2 años, me doy cuenta de el trabajo tan importante. Yo siempre supe que el trabajo, los papás son los primeros profesores, pero que no solamente es hablarles y ya, y les hablas en la casa y ya ellos te van a responder y todo va a ser perfecto. No, tienes que modelar el hablar en español en otras, fuera de tu casa también. Es muy importante. Es algo tan chiquito y incómodo al principio, pero es importante que vean que a ti no te da pena hablar en español, que no importa, digamos, para mí que llevo más de 20 años, que mi acento ha cambiado, que mi vocabulario no es igual al que tenía en Colombia, que yo sigo escuchando escucho libros en español, veo, consumo, lo que consumo está en español, vivo en español y meto mi cultura, ¿cierto? Entonces le hablo a mi hija de lo que hacíamos en Colombia o vamos a hacer empanadas, ahorita vamos a hacer, vamos a celebrar algo que celebramos en Colombia el 20 de julio. Todo eso va formando la base de que tu niño se sienta orgulloso de que yo nací acá pero también soy parte, soy de otra parte. Aunque nunca haya ido a Colombia, sé mucho sobre Colombia. Entonces, es importante que lo vean en ti. Si, si ves que si tu hijo ve que a ti te da pena hablar en español o les dices, no, ahorita español no, o que, o que, o que no hablas español fuera de tu casa, todo eso, todos esos mensajes, tus hijos los reciben. Entonces, ese es mi consejo, que celebres el español y para formar una base fuerte. ¿Y en el aula había alguna resistencia de parte de los niños para el uso del español? Sí, al principio era porque, a ver, yo creo que porque veían eso en la casa, ¿no? Que, no, yo no quiero estar en esa clase porque solamente hablan español. Y era por mensajes más que todo de la sociedad. Hay una opresión
del lenguaje, especialmente de español, porque si yo estuviera hablando francés o alemán, wow, qué lindo, francés, sí, cierto, pero cuando hablas español, entonces se ve, hay una opresión, te dicen como te miran mal o te dicen el dicho más ofensivo y más ignorante es el que cuando te dicen que hables inglés porque esto es América, ¿cierto? Te dicen. Y sí lo dicen y estamos en un lugar donde pasa mucho. Entonces, los niños reciben esos mensajes, llegan al salón y entonces sienten como, "Ah, pero porque estoy hablando español, se supone que no tengo que hablar español, tengo que hablar inglés". Esto es al principio, cuando ven que nos estamos comunicando, que hablamos, que yo hablo en español con otras personas, que no me da pena hablar en español o que puedo cambiar de inglés a español. Ahí es cuando los niños empiezan a darse cuenta de que, ok, yo soy bilingüe. Siempre les digo que ser bilingüe es un superpoder y tú lo puedes decir, pero tienes que demostrar cómo lo puedes usar. Eh, y, y creo que eso me ayudó con los niños que sentían esa resistencia de no hablar en español. Y entre los niños se dan cuenta que lo importante es comunicarnos, es una conexión, tiene que tener una conexión primero. Y, y si tienen esa conexión en español, entonces ya van a ver el español como, oh, este es el idioma con el que me comunico con mis amigos, con el que hablo con mis papás, con el que hablo con mi abuelita en Colombia. Entonces, ven el valor de ser bilingües. Bueno, hablemos ahora ya para esta última parte de la entrevista, ya esta parte de tu experiencia personal como mamá, bueno, como migrante, siendo que llegaste pues a una edad donde todavía tenías recuerdos de tu vida en Colombia. Si entiendo bien, tu pareja es norteamericana, ¿sí? Es raro. Sí, él nació en Estados Unidos, pero Sí. la mamá es asiática, es de Ok. Camboya. Camboya, yo estoy acostumbrada a decir Cambodia, pero en Ujú. español es Camboya, ¿cierto? Camboya y el papá es cubano. O sea, Ok. mi apellido Chambert es cubano, pero no sabemos bien por qué, por qué tenemos ¿Por ese dónde apellido, llegó? de dónde salió, pero el papá tiene raíces jamaiquinas y, y cubanas, él nació en Cuba. Y bueno, yo soy colombiana, entonces tenemos una niña que es multicultural, o sea, es Ujú. asiática, es latina y nació acá. Ok. Y como te estaba diciendo, yo no tengo hermanos ni hermanas, me crié con una madre soltera y mi madre falleció en el 2017, o sea que mi hija nunca tuvo esa conexión que yo tenía con mi mamá. Mi mamá era la reina de los dichos colombianos, Ujú. ella tenía dichos, o sea, ella hablaba en dichos. Y cuando mi mamá muere es y yo tengo una bebé, me doy cuenta de que de todo lo que no, de ese hueco que queda, Ujú. porque, porque ahora cómo conecto a mi hija a Colombia si ya no Ujú. tengo a mi mamá. O sea, Sí, como que sí. Ujú. yo tengo tías aquí y tengo tías en Colombia, pero mi mamá, o sea, tu mami siempre va a ser tu mami, Claro. y, y la abuelita siempre va a ser abuelita y mi hija no tiene esa conexión. Entonces, para mí, digamos, proyectos como el que tú tienes con Curuba y Ujú. Cocuyo es súper importante porque otra vez llevo más de 20 años en este país y hay cosas que se me han olvidado, dichos, entonces eh, es eso, buscar, tienes que buscar información, tienes que estar conectada, siempre tienes que estar aprendiendo porque yo quiero que mi hija tenga una conexión muy fuerte con Colombia. Todavía no ha ido a Colombia, pero
quiero que cuando vaya sea como, ah, ok, yo ya conozco este lugar aunque nunca he estado aquí. Ya Claro, conozco el que esté familiarizada. Y bueno, y cuéntanos del otro proyecto que tienes en Instagram, el de la Mami Bilingüe. Cuéntanos cómo compartes con tu comunidad, cuáles son esos intercambios que las une, porque es verdad que cuando hay personas que llevan tanto tiempo por fuera, que se están descubriendo mamás en el país de acogida, pero que termina siendo ya el propio, después de más de 20 años, como tú decías, has vivido más tiempo allá que lo que viviste en Colombia. ¿Qué sientes de las otras chicas como tú que están en esta misma situación? Sí, siento que como con los profesores bilingües que no había como una plataforma para nosotros, siento que con la mami bilingüe eso es lo que quiero crear, con una generación que está criando a niños bilingües y bicultura o multiculturales que necesitan recursos ok, yo necesito recursos en español. Por ejemplo, quiero enseñarles a mis hijos las canciones con las que crecí, Los pollitos dicen, Sol Solecito, todo eso. Quiero ponerlo en bueno, eso es lo que estoy haciendo con la mami bilingüe, es crear recursos para familias que estén criando a niños bilingües y que quieran recursos originales en español, que no sea la traducción porque Mm, saben que ellos van a aprender inglés. El inglés ahorita no es una prioridad y es un cambio de como cambiar la forma de la que piensas, porque cuando yo llegué a los 15 años, mi meta era acoplarme al sistema, aprender inglés y de una forma dejar a mi español acá para seguir, porque tengo que ir a la universidad y tengo que trabajar. Y ahora estoy cambiando la forma como veo mi vida. Ahora mi vida es todo en español, buscar recursos multiculturales, enseñarles a mi hija de mi cultura, compartirlo con otros padres, estar orgullosa de mis raíces, haciendo cosas en mi comunidad, como clases en español. O sea, yo doy clases para niños chiquitos de 2 años, donde les enseño las canciones de cuna, donde les enseño español, donde celebramos el español, porque yo le hablo a mi hija completamente en español. Entonces, la mami bilingüe fue cuando me convertí en mamá, dije, ok, yo pensaba que era fácil. ujú. Cuando no eres, creo que cuando no eres papá o mamá, es fácil, ¿no? Que te juzguen y te digan, ay, pero eso es fácil. Y cuando te conviertes en mamá, te das cuenta de que no es fácil criar a un niño y no solamente que no es fácil, sino que hay mucha recarga sobre ti emocionalmente y mentalmente de todo lo que le quieres pasar. O sea, si cuando yo deje de existir, ¿qué le quiero dar a mi hija? ¿Con qué quiero que se quede? Entonces, quiero que sepa de mí y quiero que sepa de su cultura y quiero que hable español y quiero que se sienta orgullosa de que diga, yo soy colombiana o que mi mamá es colombiana, pero yo sé muchas cosas sobre Colombia, sobre Cuba, sobre Camboya y que sea parte de su identidad, porque es parte de su identidad. Y cuando tú compartes con las otras mujeres de la comunidad de otros países, ¿sientes que hay también algunos elementos en común que se repiten? Me refiero a la situación de comunidad latina o hispana en Estados Unidos. Sí, siento que algo que se repite es el querer demostrar, el querer pasar como no nuestras raíces, sino em, el, el, el demostrar nuestro, que español no solamente es un idioma para comunicarse, sino es una conexión a toda una cultura. Me he dado cuenta que con la mami bilingüe hemos planeado como
nos reunimos, vamos a las bibliotecas, hacemos clases en el parque, y los niños están aprendiendo de otras culturas. O sea, en realidad no tengo muchas mamás colombianas en mi grupo. Ujú. Creo que es por el área donde estoy. Hay muchas mamás mexicanas, centroamericanas, y estamos celebrando nuestras culturas. Entonces, me encanta porque le- les estamos mostrando a nuestros niños que todos los países son diferentes y que todos se pueden celebrar y lo bueno de ser multicultural. Bueno, ya para terminar, porque sé que tienes que ir a cuidar a tu chiquita, em, nos están preguntando la gente que quiera entrar a ser profesora dual, a encargarse de esta labor de enseñar español a niños pequeños, ¿cuál es el camino? Si yo estoy en Estados Unidos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo a prepararme para este tipo de trabajo? Bueno, hay varios modelos en donde te puedes entrar. Puedes ser profesora bilingüe, que necesitas como una certificación del Estado para enseñar. Si ya tienes una carrera, entonces puedes hacer como, se llama, se me olvidó cómo se llama ahora, pero es como una certificación, porque ya tienes una carrera para ser profesora. O si quieres ser profesora de español, es empezar a ver si yo no fuera profesora bilingüe, yo creo que hay asociaciones de profesores de español, en donde puedes ver cuáles son los requisitos para convertirte en una profesora en español. Pero si quieres empezar, yo diría que todos los estados tienen es como no es una Biblia, pero tienen todos eh, estándares, no sé si se dice así, de lo que lo que le tienes que enseñar a los niños por grado, por curso. Entonces, puedes empezar a ver primero, qué grado te gustaría enseñar. O sea, ¿quieres enseñar en bachillerato español o quieres enseñarle a niños chiquitos? Y después puedes certificarte. Em, Hay es que ahorita tengo como tantas ideas que no, no me están saliendo porque hay muchos programas en los que puedes enseñar. Eh, otra, Algo que yo haría es buscar una escuela de español, de inmersión en español, y aplicar para ver lo que significa ser profesora y si te toca a ti hacer las lecciones o si te las dan. Y empezar por ahí, porque usualmente en las escuelas hay como una que me acuerdo que se llama Spanish Schoolhouse. em, yo estaba viendo que los requisitos no tienes que ser profesora para enseñar, y que lo único que necesitas es ser nativo, o sea, Ujú. que tu primer lengua sea español. Entonces, primero empieza por ahí, y porque veo la pregunta, eres Ujú. terapeuta de lenguaje colombiana y ya eres terapeuta de lenguaje, o sea, wow. Entonces, em, en los cursos de español, hay diferentes compañías que te pueden dar la certificación para ser profesora. Pero si eres terapeuta de lenguaje, podrías hacer muchísimas cosas más porque ahora puedes trabajar en escuelas, con niños bilingües también. No, y además eso me hace pensar ahí, la Leo Bilingual Therapy, que es una cuenta también de Instagram, también es una terapeuta de lenguaje, y es verdad que hay muchos padres que a veces desisten del bilingüismo porque
pues bueno, la creencia de que eso causa retraso en el desarrollo del lenguaje. Entonces, si bien ya está demostrado que no hay, o sea, no es un problema del bilingüismo, sino que es un problema que podría tener el niño, así fuera monolingüe, y va a tener un retraso, sí valdría la pena informarse, porque sí hay mucha gente que necesita un terapeuta del lenguaje, y si es Y, bilingüe mejor, porque puede entenderlo en y el inglés y lo puede, y sé pues por esta cuenta que yo también sigo, de que hay como una necesidad de familias que quisieran llevar a su niño a terapia y que fuera una terapia bilingüe. exacto. Yo, incluso para mí personalmente, hubo un momento en donde quería llevar a mi hija a terapia de lenguaje, pero estaba buscando a alguien solo en español, o sea, no, y no encontraba a alguien. Entonces, sí, sí hay una necesidad muy grande de terapeutas de lenguaje en español, es en todas partes. Y lo puedes hacer también en línea, lo puedes para ayudar a más familias, puedes hacerlo, puedes crear tu, puedes hacer terapias en tu área y también en internet. Al menos de asesorías, si bien, o Entonces, acompañamiento. Claro, porque me imagino que para ejercer en Estados Unidos habrá una legislación pues a sí, respetar y todo eso. Pero bueno, al claro, menos el nivel de asesoría, pues si, si nosotros ya hemos entrevistado a logopedas que están en Alemania, que trabajan con comunidades. Ah, sí, una sí, licencia. Sí, claro, hay que tener una licencia tienes que tener para una ver licencia, pacientes. depende del estado, sí. Ujú. Y hay una que es, digamos, para profesoras, yo tengo que tener una certificación de Texas, pero hay otra que es para enseñar en todos los estados de Estados Unidos. Entonces hay una en donde, donde puedes enseñar en todos los estados. Ok, y ya una última pregunta que me habían dejado una persona y era, hay muchas familias que, al menos en Estados Unidos, deciden hacer homeschooling para tratar de conservar la mayor parte del tiempo em, el español. Eh, ¿Cómo, no sé si tienes un poco de experiencia en esto del homeschooling, realmente es fácil? Si yo no estoy, o sea, tú eres profesora especializada en preescolar y manejo de niños. Es Ujú. fácil para una mamá lanzarse o uno se entusiasma mucho y dice, voy a hacer homeschooling y no se da, así como tú no te diste cuenta siendo mamá lo difícil que puede hacer criar, a veces podemos pensar que ser profesor es re fácil y que yo le voy a Ujú. sacar un dibujito para colorear y que ya le enseño matemáticas. ¿Cómo es eso de ser mamá Bueno, en la casa, hacer homeschooling? ¿Cuáles serían como esos puntos para las mamás que nos estén viendo y que se quieren lanzar o que ya están haciendo esta crianza? primero sé que es difícil, pero lo puedes hacer. Yo conozco a una mamá que tiene 5 pequeños y no es maestra y está haciendo homeschooling y tiene niños de 5 niveles diferentes. Em, y con estos grupos donde salimos a los parques y estamos afuera y nos damos cuenta de que a veces el sistema educativo es muy restrictivo en que, o sea, tienes que estar a esta hora ya, todo es, no hay como un espacio para que los niños exploren y se metan en el tema que les interesa. Sí, he pensado yo también en homeschooling, estoy pensándolo todavía porque sé como profesora que es difícil ser profesora. Ujú. Entonces, si estoy en la casa, ¿cómo sería? Yo creo que el consejo que te doy es primero, si lo puedes hacer, si es consistencia, es dedicación, pero también es crear una red de que no lo hagas sola. Entonces, busca grupos de homeschooling en tu área y usualmente vas a encontrarlo en estos grupos que son de ir afuera, de estar afuera, de ir a, se llama Free Forest School, que es donde dejas a que los niños, te reúnes con otras mamás
y, y los niños hacen caminatas y tienes un picnic afuera y ahí te vas a encontrar con muchas mamás que esto lo hacen como parte de su homeschooling. Entonces puedes crear una red, ahí puedes conocer otras mamás eh, y, y yo creo que delegar también, o sea, no todo tiene que recaer en ti. Por ejemplo, hay una mamá que me dice, yo quiero hacer homeschooling, pero yo no sé español, pero yo quiero que mi hija, que, que ella aprenda español. Entonces, si tú haces una parte en español y yo hago una parte en ciencias, nos podemos dividir y podemos crear nuestro propio colegio. Ujú. Entonces sí, hay oportunidades, lo importante es que sepas que no estás sola, busca una red de apoyo, es lo más importante, y no, no lo hagas sola porque te vas a frustrar porque es mucho. No Claro. es, Y existen, por ejemplo, digamos, los recursos que tú tienes del Bilingual Market se prestan para este tipo de, de enseñanza. O sea, si las mamás, yo no soy profesora, pero soy mamá y digo, bueno, que quisiera poder también hacerlo, ¿están adaptados para poder hacer una clase en casa que yo diga, bueno, le quiero enseñar a mi hija a leer en español? ¿Puedo utilizar los recursos que tienen en el proyecto? Hay tenemos más de 120 profesores que están poniendo recursos. Entonces, sí, puede haber un recurso que te sirva, pero en realidad no son como unidades de estudio, sino son como recursos para varias lecciones. Por ejemplo, les estás enseñando a sumar, vas a encontrar como un recurso para practicar la suma, en vez de toda la unidad que te dice cómo enseñarles a, sí. Entonces, si estás buscando recursos específicos, sí, sí te sirve Bilingual Marketplace. Si quieres como toda la unidad o el currículo, no lo vas a encontrar ahí porque no lo tenemos, pero es una Son más buena idea. unitarios. Pero bueno, ya para terminar, ¿todos estos recursos están en los dos idiomas? ¿Están en inglés y español o están solamente en español? Hay unos que están en los dos idiomas y hay otros que están solo en español. La mayoría es todo en español, porque son los recursos que necesitamos, ya que los de inglés son muy fáciles de Ok. encontrar. Le estoy, eh, A creo ver, que ya, ah, si la leo, Bilingual Therapy. Eso, exacto, sí, yo ahí lo estaba poniendo también. Sí, tú entonces también. puedes seguirla. Ella, pues sí, ella es colombiana también y tiene mucha Sí. información sobre, pues sobre el tema de la terapia. Y Para mira que niños. algo curioso, Claudia el año pasado hizo una sesión en la conferencia de profesores bilingües que Ah, con teníamos. ustedes. Ok. Sí, ha sido la primera terapeuta de lenguaje que hemos tenido, porque como profesores bilingües a veces tenemos niños que necesitan terapia y, y el proceso es diferente en todos los distritos, pero era bueno escucharlo de una terapeuta de lenguaje, qué tiene que hacer un profesor cuando ve que su estudiante necesita ayuda en lenguaje. Entonces ella nos explicó cómo es el proceso para ponerlos con la terapeuta de lenguaje de la escuela. Ok. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por esta hora, para toda esta información que nos has compartido, las personas que nos van a ver en diferido, las personas que van a escucharlo después en el podcast. Y pues muchísimas gracias. Y bueno, pues las personas que, si quieres anotar tu dirección de tus proyectos para Sí, que te sigan, yo después los pondré en el post de la grabación. Pero entonces ya saben, si ustedes están en Estados Unidos y quieren que sus hijos puedan beneficiarse de este
sistema de la educación dual, pues también pueden contactar en las redes a Juliana, que podrá guiarlos sobre un poco este camino, un poco tan misterioso para Sí, poder tratar de muchas buscar que el gracias. español haga parte de la educación de nuestros niños. ¿Vale? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron aquí en esta charla y nos vemos en la próxima edición de nuestras charlas.